Hola a todos mis hermanos, paz sea con cada uno de ustedes. Hoy quería compartir con ustedes un tema que toqué muy superficialmente el día de ayer y esta mañana meditaba un poco en este tema y recibí algo que me parece muy interesante, que nunca lo había visto de esa forma como lo pude ver esta mañana. Y en el capítulo 21 que hablábamos ayer de la pesca, que los apóstoles no pudieron pescar hasta que Jesús les dijo que lo hicieran o que echaran las redes. Más adelante en ese capítulo 21 del libro de Juan, en el versículo 15, dice que Jesús le pregunta 3 veces a Pedro que si lo amaba. Y las 3 veces Pedro le dice a Jesús que sí. La tercera vez le dice un poco diferente. Le dice: Señor, tú sabes que sí te amo, tú conoces mi corazón. Y las 3 veces Jesús le dice que apaciente a sus corderos, que apaciente a sus ovejas. Y ayer hablaba un poco muy superficialmente de esto, que era como había sido como una restauración de las palabras que Pedro había dicho cuando Jesús había sido arrestado. Dice que Pedro lo negó 3 veces y fue cuando el gallo cantó. Por eso Jesús le pregunta 3 veces a Pedro que si lo ama, para restaurar realmente lo que había pasado cuando Pedro lo negó. Hay un versículo que está en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque Jesús pudo haberle preguntado a Pedro: Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, vamos a decir, 3 veces le hubiera hecho otra pregunta, pero Jesús le pregunta en específico que si lo amaba. Y estas 3 preguntas me llevan a ese versículo que está en primera de Juan 4:18, que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Jesús no solamente estaba restaurando, estaba cancelando la negación de Pedro, sino que estaba viendo realmente el amor que Pedro le tenía, porque para lo que iba a ser Pedro de ahí en adelante, para el ministerio, para apacentar sus ovejas, necesitaba amor. Y el amor que implica sacrificio, implica muchas cosas, implica tomar la cruz de Jesús y seguirlo. El amor implica muchas cosas, que es incluso a veces negarnos a nosotros mismos. Por eso Jesús le pregunta que si lo ama, para estar seguro y para que Pedro supiera que lo que iba a hacer de ahí en adelante lo iba a hacer por amor y no por temor, porque al amar a Jesús iba a echar fuera ese temor que tenía cuando lo había negado 3 veces en el patio. Y recibí algo muy interesante, que la verdad medité mucho en eso, porque lo que recibí es que cuando nosotros tenemos temor estamos pensando en nosotros mismos, pero cuando amamos estamos pensando en lo que el otro necesita. Por eso Jesús le pregunta que si lo ama, porque el amor estaba implícito que iba a tener que pensar en lo que Jesús quería, no en lo que Pedro quería. Porque cuando Pedro lo niega estaba pensando en él, en protegerse en él, en salvaguardarse, y la única forma de protegerse él mismo era negándolo. Entonces en ese momento Pedro no estaba pensando en Jesús, en lo que quería Jesús, sino estaba pensando en él mismo. Por eso es que Pedro lo niega. Y había temor en Pedro. Y el temor hace que pensemos en nosotros mismos. Pero cuando hay amor, nosotros pensamos en los demás. Cuando tú tienes un hijo y lo amas, tú piensas en lo que quiere tu hijo. Cuando tú tienes un cónyuge y lo amas, tú piensas en lo que quiere tu cónyuge. Tratas de satisfacer muchas veces las necesidades de tu cónyuge, los complaces en lo que él quiere. De eso se trata el amor. Por eso cuando nosotros amamos a Jesús o decimos que amamos a Jesús, tenemos que pensar es en lo que Él quiere, en lo que Él quiere para mi vida. Por eso es tomar su cruz y seguirlo. Y cuando nosotros lo negamos, quiere decir que estamos pensando en nosotros mismos, estamos pensando en el temor y estamos pensando en protegernos a nosotros mismos. Y eso solamente se sabe cuando estamos en situaciones difíciles, en situaciones extremas. Jesús tuvo que llevar a Pedro a una situación extrema, a una situación difícil, para que el mismo Pedro se diera cuenta que estaba pensando en él y que tenía que pensar era en Jesús. Por eso Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? Y cuando nosotros muchas veces decimos que amamos a Jesús, pienso que Él también nos lleva a esas situaciones difíciles en nuestra vida,
en la que posiblemente nosotros podamos negar la fe de nosotros mismos. No quiere decir que la neguemos delante de alguien, pero podemos poner en duda muchas veces que Él existe, podemos poner en duda que muchas veces que Él nos ama, podemos poner en duda muchas veces que nos puede ayudar. Empezamos a poner en duda muchas cosas, empezamos a dejar de creer en Él, empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar en esa búsqueda incesante, incluso dejamos ese primer amor que muchas veces hemos tenido, que es Él. Y cuando llegamos a ese punto estamos pensando en nosotros mismos. El temor se apoderó de nosotros mismos, el tratar de protegernos a nosotros mismos, de salvaguardarnos a nosotros mismos, hace que entremos en temor y ese temor echa fuera el amor. Lo contrario que cuando dejamos que el amor nos inunde, entonces el amor que nos inunda echa fuera el temor. Cuando yo siempre pienso en lo que Jesús quiere para mí o en lo que yo puedo hacer por Él, entonces estoy echando fuera el temor, estoy dejando de pensar en mí y estoy pensando en Él, en lo que Él quiere, en lo que Él desea. Y cuando nosotros llegamos a esas situaciones difíciles, Él muchas veces mira eso. ¿Qué hacemos? ¿Nos apartamos o lo buscamos más? ¿O buscamos más su rostro? ¿O oramos más? ¿O leemos más su palabra? O sencillamente cuando estamos en esas situaciones difíciles, nos apartamos, dudamos de la fe, pensamos que ya no nos puede ayudar, que ya no nos ama, que ya nos dejó. De eso se trata, ya ese fue el punto donde Jesús llevó a Pedro. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, para mirar realmente el corazón de Pedro. Y por eso Jesús le pregunta 3 veces que si lo amaba. Por eso le hace esa pregunta en específico, para que él supiera de allí en adelante que era por amor que iba a hacer las cosas, que era por amor que él no podía pensar ya en él, en lo que él quería, en sus deseos, sino que tenía que pensar ahora en lo que Jesús quería para él, en eso que Jesús estaba poniendo en sus manos, y que a pesar de lo que pudiera vivir Pedro de ahí en adelante, él tenía que seguir avanzando por amor. Y mi invitación hoy a cada uno de nosotros, así como me la hace el Señor a mí cada día con estas palabras, es a pensar realmente en este caso si lo amamos, a repensar realmente si estamos dispuestos aún en las dificultades a seguir buscándolo, a seguir orando, a seguir creyendo, a seguir alabándolo, a pensar realmente en lo que Él quiere para nosotros, como lo hablábamos ayer, a pensar realmente en su voluntad para mi vida o a seguir pensando en mi voluntad, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Espero que este mensaje, mi hermano, el día de hoy, así como a mí, me abra los ojos y me haga entender que muchas veces no somos nada sin Él y que no podemos avanzar si no es por amor hacia Él. Es la única forma en que podemos hacer las cosas para el Señor. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.